En ocasiones necesitaremos cambiar o girar celdas. Para ello podemos copiar, pegar y usar la opción de transposición. Pero al hacerlo se crean datos duplicados. Para evitarlo, podemos utilizar la función transponer. Esta función se encargará de tomar las celdas originales de un rango y de voltearlas horizontal o verticalmente. Por ejemplo, en la siguiente imagen, la fórmula igual transponer y entre paréntesis el argumento A1 dos puntos B4 toma las celdas A1 a B4 y las organiza horizontalmente. Entonces, para transponer en Excel también podemos utilizar esta función con el mismo nombre. Transponer, que permite orientar de nuevo una tabla entera. La función devuelve un rango vertical de celdas como un rango horizontal o viceversa. Se trata de una fórmula de matriz, es decir, que no se aplica a una sola celda, sino a varias a la vez. La función transponer en Excel debe especificarse como una fórmula de matriz en un rango que tenga el mismo número de filas y columnas respectivamente que el intervalo de origen. Como indicamos, usaremos esta función para cambiar la orientación vertical y horizontal de una matriz o un rango de una hoja de cálculo. Ahora, en lugar de utilizar la opción de pegado especial para transponer nuestra máquina, podemos utilizar la función transponer para tener una matriz transpuesta referenciada. Y si tenemos la versión actual de Microsoft 365, como es en nuestro caso, podemos introducir la fórmula en la celda superior izquierda del rango de salida y después presionar Enter para confirmar la fórmula como una fórmula de matriz dinámica. En caso contrario, en versiones anteriores, la fórmula debe especificarse como una fórmula de matriz heredada. Primero seleccionar el rango de salida, introducir la fórmula en la celda superior izquierda del rango de salida y a continuación presionar la combinación de teclas Control, Shift más Enter para confirmarlo. Excel inserta llaves al principio y al final de la fórmula por nosotros. En una tabla, la función transponer va a convertir el eje vertical en eje horizontal y viceversa. Es decir, convierte las filas en columnas y las columnas en filas. Algunos usuarios creen que la función transponer copia las filas y pega las columnas. Eso no es así. Cuando transponemos un rango, este queda vinculado al rango original. Es decir, que si cambia un dato del rango original, también cambia el dato en el transpuesto. Si lo que deseamos es pegar el rango, tendremos que utilizar los comandos de copiar, pegado especial, transponer. La sintaxis de la función es primero el signo igual, seguido del nombre de la función, transponer, y entre paréntesis el argumento matriz. El argumento matriz es obligatorio. Es una matriz o rango de celdas de una hoja de cálculo que deseamos transponer. La transposición de una matriz se crea usando la primera fila de la matriz como la primera columna de la nueva matriz, la segunda fila de la matriz como segunda columna de la nueva matriz y así sucesivamente. Si tenemos la siguiente tabla de datos y deseamos tener la tabla con las sucursales en las columnas y los meses en las filas, entonces en lugar de utilizar la opción de pegado especial para transponer nuestra matriz, podemos utilizar la función transponer para tener una matriz transpuesta referenciada. El procedimiento es el siguiente. Comenzaremos por seleccionar el rango de celdas destino, el cual deberá ser el tamaño inverso que el rango origen, es decir, si mi rango origen es de 4 columnas por 6 filas, 4 por 6, el rango destino que debemos seleccionar será de 6 columnas por 4 filas, 6 por 4. Una vez seleccionado el rango destino, introduciremos la función transponer utilizando el rango origen B2, E7 como argumento de la función. De esta forma obtenemos la tabla, es decir, la matriz transpuesta referenciada. Cualquier cambio realizado en la matriz origen se verá reflejada en la matriz transpuesta referenciada. Y de esta manera estaremos seguros de que los datos son consistentes e idénticos en ambas matrices. A continuación veremos algunos ejemplos prácticos para comprender mejor el uso de la función transponer. En el primer ejemplo tenemos la matriz original en el rango de B3 a D3. Deseamos cambiar la orientación del rango de celdas de horizontal a vertical en la hoja de cálculo. Para realizarlo, primero seleccionamos la celda de destino que se ubicará en el ángulo superior izquierdo de la tabla invertida.
En este caso, clica la celda B5. Luego, clica el icono FX para insertar función. Seleccionamos la categoría a la cual pertenece, que es búsqueda de referencia. Luego, en la lista Seleccionar una función, ubicamos a la función transponer. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos de la función. En matriz, debemos ingresar el rango de celdas de la hoja de cálculo que deseamos transponer. En este ejemplo es el rango de B3 a D3. Podemos escribirlo directamente o seleccionar el rango. Y luego clic al botón Aceptar. Ahora ya tenemos el rango de celdas o matriz transpuesta referenciada, es decir, con la orientación deseada, que en este caso es vertical. Recordemos que al utilizar la función transponer, cualquier cambio realizado en el rango origen, por decir, vamos a cambiar el valor de la celda C3 por otro número, se verá reflejado en el destino. Como podemos apreciar, se reflejó el cambio. En el siguiente ejemplo, necesitamos reorganizar la tabla de Excel, convertir el eje vertical en horizontal y viceversa, es decir, convertir las filas en columnas y las columnas en filas. Entonces, primero seleccionamos la celda destino, que se ubicará en el ángulo superior izquierdo de la tabla invertida. En este caso, clica la celda A20. Luego, clic al icono FX o utilizamos cualquier método para insertar función. De la categoría Búsqueda de referencia ubicamos a la función Transponer. Doble clic, abrimos el cuadro de argumentos de la función y en Matriz ingresamos el rango que queremos transponer. Nuestra tabla de ejemplo a continuación se extiende desde la celda A9 hasta la celda C16. Podemos escribir directamente el rango de la celda o seleccionar la celda superior izquierda hasta la celda inferior derecha. Luego, clic al botón Aceptar. La función devuelve el rango de celdas o matriz transpuesta referenciada, es decir, con la orientación deseada, como podemos apreciar. Ahora, las filas son columnas y las columnas aparecen en las filas. Por supuesto que el formato no se copia, eso sí tendremos que nosotros aplicarle nuevamente el formato de la tabla original. En las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.